El parquet de los clubes argentinos de básquetbol ha sido suelo fértil para el desarrollo de fantásticos bases. El puesto del armador ha sido históricamente el fuerte de nuestras selecciones. Qué lindo se ve todo de acá, cerca del aro. Cada vez más lejos del rival, cada vez más alto. Una medalla en el alma, como una puesta de sol. Una pelota naranja, pica en mi corazón. Y en un segundo, cambiar el mundo. Todo puede pasar en un segundo más. Marcelo Milanesio fue uno de los bases más importantes que tuvo Atenas de Córdoba y la selección. Desde sus inicios en la Liga Nacional, fue uno de los referentes que marcó a las generaciones futuras. Estoy buscando a alguien que pase bien la pelota. No sé si acá podré encontrar alguno. No sé, dale, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Bien. Muchas gracias por recibirme en tu casa. Por favor, es un gusto. Y vamos a ver si charlamos un poquito de básquetbol. Yo sé que... Tengo que recordar, ¿eh? Sí, no tengo pero medio olvidado. la pasión que tenés por el básquet, esa te va a hacer recordar todo muy rápido. Bueno, espero. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Vamos a ver si- Bienvenido. Dale. Pasemos. Esto para mí es como un homenaje o sea, que le hago al básquet, porque la verdad que no podía tener una casa sin no el básquet. Así que me hice hacer un aro profesional y estoy chocho de tenerlo, ¿viste? O sea, Es cierto, es cierto. me falta mejorar un poquito el tema piso con algún que esté más lindo. Lo que hiciste en toda tu carrera, la relación pelota y cesto, la mantenés ahora también como exjugador. Sí. La verdad, si habré estado horas y horas y horas con la pelota y el cesto y solo, ¿no? Practicando, no sabe. Era más que fanático, me iba enfermo. Y si tuvieras que explicarle a alguien que no conoce qué es un base, un armador de un equipo de básquetbol, ¿cómo lo definirías? ¿Qué cosas le contarías que tiene que hacer un buen base? Primero, tener buen dribbling, porque trasladar toda la pelota todo el tiempo, tener buena visión de cancha, tratar de saber dónde están los fuertes de tu equipo, cuál es el jugador que está con la noche, cuál es el jugador que mejor anota, estar muy atento a que cada jugador, en el momento que saque una pequeña ventaja, la pelota la tiene que tener en ese momento, en ese lugar exacto. Vos no te puedes distraer nunca, tenés que tener una concentración muy grande porque hay jugadores que se están moviendo todo el tiempo, sacando una pequeña ventaja y si vos no estuviste atento, no concentrado, por ahí no lo pudiste aprovechar. Un equipo, para ser verdaderamente un equipo, para jugar bien y para tener aspiraciones, ¿tiene que tener un buen base? Sí o sí, porque pasaba diría un 60 o 70% del juego por el base, más o menos. Es como que toda la jugada, el base estaba siempre, los técnicos armaban la jugada para que el base siempre tuviera la pelota cuando se producían las acciones de juego fuertes, donde ahí sí aparecía el tirador o aparecía el pivot, el base siempre tenía la pelota, entonces como que siempre dependía del pase del base, que el base hiciera jugar. La escuela de bases argentinos comenzó con Ricardo González y hoy llega hasta Facundo Campazzo y Nicolás Laprovítola. De todos los bases que forman parte de la élite de nuestro básquet, hay un hombre del que pocos han escuchado hablar, pero que es una referencia ineludible. Fue una estrella única que brilló en solitario en la década del 60. A Ricardo Alix lo llamaban el mago de Villa del Parque y es el secreto mejor guardado del básquetbol argentino. Uno de los pocos jugadores que podía jugar en cualquier posición. Jugó de llevador, jugó de ayuda base, jugó de pivot, antes se le decía pivot. Para mí fue un jugador, en ese momento, el jugador más explosivo que tuvo el básquet, ¿no? No era una persona de hacer demasiados puntos. Sí los hacía hacer. Pero cuando hacía falta, 30 y pico hacía también. Era un tipo difícil porque era un estilo, ¿viste? Como entra Ginóbili, un tipo que entraba entre medio de todo y la metía. Todo lo pasaba por la técnica y por la plástica. Usted lo veía jugar a Ricardo y era un ballet. Nosotros con ellos fueron los cadetes, fuimos a Colombia y fuimos a Cúcuta. Y ellos era el equipo juvenil argentino y salieron campeones. Pero eran superiores en todo sentido.
A principios del año 1957, la selección argentina de básquet que había conseguido el Mundial del 50 fue inhabilitada por motivos políticos. Las nuevas promesas del básquetbol argentino habían quedado solas. Desde aquel sudamericano juvenil del 55, la selección estuvo afuera del primer escalón del podio hasta que Alix decidió volar muy alto. Sí, la sanción del año 57 tuvo una consecuencia importante para el básquet. O sea, dejó vacío un espacio que, bueno, Ricardo supo llenar por él solo, ¿no? Hubiera sido distinto si pudiera acompañar a los grandes jugadores que fueron los del año 50, los campeones mundiales. A lo mejor el básquet hubiera tenido otro destino en ese momento. Cuando te dan un hachazo, falta después un periodo de adaptación de los más jóvenes, ¿no? La selección, hubo un montón de campeonatos que no participó. Los mundiales a posteriores no fueron los equipos de básquet. No tuvieron la posibilidad de salir a representar a Argentina, ¿no? En el año 66 se conformó una selección con Ricardo Alix también. Los que fueron al 66 sudamericano, un equipo brillante, un equipo brillante. Salieron campeones sudamericanos en Chile, creo que fue. Y a partir de ahí esa selección se empezó a llamar Los Cóndores. Hay otros jugadores muy buenos también que salieron en esa fecha, pero él fue el descollante de esa época. Era el gran jugador que tenía la Argentina, ¿no? Ese podía haber jugado en la NBA sin ningún problema. Yo lo más parecido que vi en juego, así fue a Michael Jordan. Pero Michael Jordan tenía unas piernas envidiables, ¿no? Y un estado físico espectacular. El jump que tiraba, la velocidad, cómo se mandaba, porque era un tipo que llegaba bajo el aro como si no tenía ningún inconveniente. Para él el básquet era una cosa fácil, lo dominaba todo. Alex era, para mí, para mí, para muchos, la imagen viva del básquetbol. Yo pienso eso, que Alex era el básquet. Alix pertenece a una generación diezmada que consiguió un triunfo tan resonante como solitario. Pero hacia finales de la década del 70, una nueva camada aparecía en el horizonte. ¿Quiénes fueron los bases que te marcaron en tu carrera? ¿Los que tuviste como espejo, o los que aún siendo de tu misma edad o hasta más jóvenes, a vos te llamaban la atención y te gustaba copiarlos o imitarlos o hacer cosas con ese estilo? Bueno, la verdad que los dos primeros que yo veo es el Tole y Miguel. Pero es como que medio más me empiezo a identificar o me gusta más el estilo de Miguel. El Tolo fue un crack, un gran jugador, uno de los grandes bases del básquet argentino, pero es como que me empiezo, igual vi a Pelandini, vi a otros, ¿no? Pero es como que ya de rival y espejo y todo fue Miguel Cortijo. Viene el contragolpe, Cortijo, solo frente al aro doble. El base es un jugador que tiene que saber cómo y cuándo, la responsabilidad, lograr confianza con los compañeros, ser respetado también por los compañeros. Cortijo tenía una computadora en la cabeza, él leía absolutamente todas las ventajas que había y las aprovechaba. Era un jugador muy especial, Miguel muy generoso y hacía claramente mejor a todos sus compañeros. Miguel Cortijo fue el base y el cerebro del Ferro de la década del 80. Un equipo que marcó la nueva escuela del básquetbol argentino. De la mano de Miguel, el club de Caballito ganó torneos nacionales y sudamericanos. Yo vengo de una historia del básquet, de mi familia, bueno, humilde. Y bueno, jugaba en mi club, en la cuadra, me divertía con mis amigos y todo el día prácticamente en el club. Y Cortijo va a Ferro como parte de un programa de reclutamiento que hace Nasnudel. Yo creo que León ve en Cortijo una destreza para un base que distintas en ese momento y una inteligencia para desarrollar el juego no habitual, una forma de liderar silenciosa que tenía ya Miguel desde muy joven. Me vine a los 15 años y tuve la suerte
un poco apadrinado por él. Tuve la suerte de vivir cosas muy hermosas en este club. Lo disfruta hasta el año 82, cuando ganan un par de torneos sudamericanos con Ferro y muchos torneos locales de la Federación de Capital en la época preliga. Y después se reencuentran de vuelta en el 89 con el equipo ese que también sale campeón ya en la liga. Ferro tiene un estilo de juego, tenía un estilo de juego que es el que ha hecho grande al básquet argentino. El talento de Miguel Cortijo lo llevó desde muy joven a ser uno de los pilares de la selección argentina. Pero su generación vivió una transición y muchos de los logros conseguidos resultaron en vano, como la frustrada clasificación a los Juegos Olímpicos de Moscú. En el marco de una época en que Argentina no le ganaba a Brasil, que era muy poderoso, con muy buenos jugadores, ahí se arma un muy buen equipo y Argentina consigue una plaza para los Juegos Olímpicos del 80, dejando eliminado a Brasil. President Carter won a major victory today in his bid to boycott the Moscow Olympic Games because of the Soviet invasion of Afghanistan. Eso fue muy importante en ese momento para el básquetbol argentino y de hecho cuando después se frustra la participación porque el gobierno de la dictadura de Videla adhiere al boicot de los Estados Unidos a la Unión Soviética, se decide que el deporte argentino no vaya a participar y se frustra esa generación que probablemente hubiese hecho un buen torneo. El éxito estéril en el preolímpico de Puerto Rico fue una de las más grandes decepciones en la historia de Miguel Cortijo. Pero los ídolos están hechos para levantarse ante la adversidad. Cortijo ahí en el Mundial del 86 tuvo una actuación realmente relevante. Argentina consigue ganarle a Estados Unidos, todavía cuando Estados Unidos iba con equipos universitarios. Y a partir de ese triunfo se genera toda una expectativa de que podía llegar a terminar de mejor manera de la que terminó. Siempre queda el recuerdo de esa victoria frente a Estados Unidos, pero además Miguel se convierte en el mejor pasador del Mundial, que es la primera estadística mundialista que gana un jugador argentino o algún rubro estadístico en la historia de los mundiales. Para el máximo ídolo, para Miguel Cortijo, van a retirar su camiseta y la van a colgar en lo alto del estadio. ¡Qué base! Tremendo jugador. Cuando hoy lo cruzás a Miguel, reconoces que una fuente de inspiración, más allá de un ex compañero, de un amigo. Sí. La verdad que había muy pocos jugadores con la visión de cancha, hacía jugar las piedras, Miguel. La verdad que los pases que ponía Miguel era increíble. La verdad es una visión distinta y un jugador muy natural, ¿no? Es un jugador muy especial, Miguel. Y bueno, creo que la admiración también es porque era el gran rival y era el Ferro el equipo a vencer, ¿viste? Entonces, y el que jugaba en Ferro y el líder de Ferro y el que manejaba todos los hilos de Ferro era Cortijo. Entonces sabíamos que si queríamos ganarle a Ferro un poquito a Cortijo lo teníamos que tratar de sacar de juego o que no jugara tan bien, o que no hiciera jugar tan bien a los otros. Como que vos ahí lo empezás a reconocer más y lo empezás a dimensionar más. En esta nueva época que se abría en la Liga Nacional, dos bases fueron artífices de la transición. Uno fue Miguel Cortijo y el otro fue Marcelo Milanesio, los grandes bases de Ferro y Atenas respectivamente. En los primeros años de la Liga Nacional representaban clubes distintos, esquemas de juegos diferentes, rivalidades históricas del país, pero un sentimiento en común, el deseo de llegar más allá de sus posibilidades. Es probable que la historia del básquet argentino se pueda contar a través de sus bases, los bases que ha tenido en su historia. Miguel y Marcelo, o sea, Cortijo y Milanesio, indudablemente han sido dos que han marcado historia en el básquet argentino. Y para mí, lo de la rivalidad, es una cuestión nada más que eran parte uno del base de un equipo y del otro que fue un clásico. Pero en realidad aprendieron mutuamente y tuvieron un valor enorme, muy formativo a todos los que lo siguieron, que justamente después de ello fue toda la generación dorada. Mi inicio en el básquetbol es en Hernando, la ciudad en la cual yo nací. Mi papá era técnico y jugador de básquetbol. Pasé a vivir a Río Tercero, eso de los 12 años. Río Tercero es una ciudad, como te diría, de Córdoba, es un poco como si fuera, en esa época, como si fuera la capital
del básquetbol de Córdoba, porque se vivía con mucha pasión, porque se le daba más importancia al básquet que al fútbol, y eso también fue encendiendo más mi llama de querer jugar al básquetbol y de ser jugador de básquetbol. Atenas de Córdoba es un club de barrio con básquetbol, o como su deporte principal es el básquetbol. Y sus dirigentes van a buscar a Mario Milanesio para llevarlo al equipo de Atenas, y el padre de Mario le dice, pero también tengo a Marcelo, que juega muy bien. ¿Por qué no lo prueban y lo llevan? Bueno, insiste tanto el padre que lo llevan. Un jugador que ama el básquetbol, se desvivía por progresar, por día a día. Llegaba con su pelota, se lo llevaba a su casa, venía y la traía a la cancha en forma permanente. Él trabajaba antes de empezar la práctica, se quedaba después. Había momentos libres que se venía de su casa a entrenar al club. Y realmente era un apasionado, ¿no? Por su progreso individual. No había liga en esa época, por eso no es que mi sueño era jugar liga. Mi sueño en esa época era jugar bien el básquetbol, qué sé yo, tratar de jugar en las selecciones de Córdoba un argentino, porque en esa época lo máximo a jugar era un argentino. No sé si se me cruzaba, pero también a lo mejor se te puede cruzar una selección argentina. Marcelo es un producto desarrollado con la liga. O sea, él no nació o no creció viendo la liga. Él hizo la liga. Y en esa época Ferro era considerado un club modelo, un club a imitar por el resto de los clubes, ya no solo del básquet, sino también de otros deportes. Era el equipo que venía siendo campeón sudamericano, campeón argentino. O sea que era el equipo a vencer. Justamente la primera final de la liga, en 1985, es entre Ferro y Atenas. Teníamos un equipo que nos gustaba dar pelea, que teníamos mucho hambre, que teníamos mucha ganas de ganar, pero no teníamos ni idea. Al contrario, nos enfrentamos contra equipos que por ahí tenían 5 jugadores de selección argentina y nosotros no teníamos ninguno. El único que había jugado selección, pero que ya creo que no estaba mal, era el Runcho. Pero después ninguno de todos nuestros jugadores, ni en el caso mío, ni nadie, estaba ni siquiera citado ni en mira de una selección. Ellos tenían una localidad muy fuerte y nosotros aquí también. Parecía imposible, pero bueno, en nuestra cancha nos empezamos a ser fuertes. Perdimos visitantes, pero en nuestra cancha no ganaba nadie. Creo que tuvimos 2 años invictos sin perder un partido. Y bueno, y de visitante, con un gran técnico como Walter Garrón y un poco también la gran experiencia de Runcho Prato, que nos empezó a hacer entender cómo teníamos que hacer si queríamos ganar algún partido visitante, nos empezamos a hacer fuertes y empezamos a pellizcar a algunos que nos llevaron a jugar una final, linda final contra Ferro, ¿no? Esa semana anterior era realmente admirable los entrenamientos. Los jugadores venían antes, se quedaban después, conversaban con ellos, hablaban, cómo tenían que defender, cómo tenían que atacar, y todos estábamos, claro está, con una adrenalina terrible. Y Atenas era un club de barrio que, bueno, llegaba a una situación de definición tal vez inesperada para ellos. Generó una cosa muy rara también con el tema de un equipo de Buenos Aires, en Córdoba, bueno, nos puteaban de todos lados, a los porteños, y bueno, nosotros ahí representando, digamos, a Ferro y en este caso a los porteños. Cada pelota es el partido y quizás el campeonato, o sea que se juega con mucha precaución, mucha cautela. Pero Atenas lo veo muy bien ofensivamente. Hemos ganado 1-1 y vamos al tercer partido. En esa época eran 3 partidos. Está la sorpresa que habíamos dado, que veníamos 14 puntos arriba y nadie lo podía creer. La prensa tomó a los jugadores de Atenas y empezó a hacer entrevistas y demás. Y bueno, y cuando comenzamos el segundo tiempo, nada que ver y perdimos el juego. Y nos gana bien, pero en ese momento sentimos impotencia y queríamos echarle culpa a alguien. Pero sí, creo que si lo vemos hoy, nos ganan bien y Ferro en ese momento tenía mucho más oficio que nosotros. Y de ahí se arma como una gran rivalidad. O tal vez, no sé, la armamos los medios, que era entre Ferro y Atenas, por un lado, Cortijo contra Milanesio del otro. Y bueno, después la prensa empieza a decir que es el clásico. Para nosotros fue el gran rival, te vuelvo a repetir. El equipo a imitar y a vencer que teníamos, todos los equipos de la liga, era Ferro. La rivalidad deportiva entre los dos bases más importantes del país había tenido su momento culmine en la primera final de la Liga Nacional. El equipo conducido por Cortijo había demostrado por qué era el club más importante del básquetbol argentino.
pero un año después se volverían a ver las caras en una nueva final. En el año 87, nosotros también tenemos la suerte de salir campeón argentino de básquet con la selección de Córdoba. Se juega un torneo en Carlos Paz, le ganamos a Ferro una final, por primera vez se le gana una final a Ferro, también quiero un torneo de verano. Y se incorpora, en ese momento en el de verano jugábamos con Esteban Camisas y Pichi Campana, pero después en la liga queda Pichi Campana. Y bueno, creo que Atenas con la llegada de Pichi se potencia más. Este doble para el conjunto local. Campana. Se levantó de 3, triple. Ya nosotros con mucha más experiencia vamos más decididos a traernos el título y así es. Pero ese año nos dimos el gusto de ganar la final y salir campeón en cancha de ellos. La verdad que fue, para mí, uno de los momentos más históricos, si no el más glorioso, de la historia de Atenas. Se mandó el pitch ahora. Amagó Campana, se paró, tiró. Lo que más recuerdo decía Marcelo, cada rato me decía, Walter, esto es histórico. Y al rato me decían lo mismo, Walter, esto es histórico. En la Liga Nacional no hay duda de que fuiste el base. En la selección, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías también con la misma injerencia, con el mismo peso que en tu propio equipo, que en Atenas? ¿No? No, y creo que nunca hubo una selección en nuestra camada, en nuestra generación, que tuvo, a no ser cuando faltaban muchos jugadores, hubo una química como ni cerca parecida a la que yo sentía cuando jugaba en Atenas. Creo que nuestra generación, no te digo que podría ser la dorada, porque eso es sacarse sombrero y son únicos, pero que un escaloncito, dos más arriba, tranquilamente se podría haber estado con un poquito más de unión, pero bueno, es lo que hay. O sea, la realidad es lo que hicimos. Y lo que hicimos para mí fue menos lo que podríamos haber hecho porque había jugadores que jugaban bien el básquet. La autocrítica de Milanesio fue quizás el elemento que lo llevó siempre a superarse y a querer más. Y eso lo convirtió en un jugador fundamental en una generación que fue la antesala de los mayores logros del básquetbol argentino. En el año 94, Argentina termina en el 9º lugar. Milanesio tiene un muy buen torneo. De hecho, termina siendo el líder en asistencia por encima de Tony Kukoc, que no es poca cosa. O sea, Argentina había tenido esa distinción con Cortijo en el 86 y después la repite Milanesio en el 94. Y dentro de ese panorama con la selección, ¿cómo tomás el haber sido el mejor pasador del Mundial del 94? Algo reservado para muy poco. Me parece que eso es un mérito enorme. Pero te lo dije, a mí me gustan todos los méritos logrados en la cancha, más que los fuera de la cancha. Pero jugaba 40 minutos contra otros bases que jugaban 15 o 20 o jugaba 35. Y eso te da muchas más posibilidades de ser el mejor asistente de un mundial. No le quito mérito, no me gusta, pero siempre como que tiro abajo un poco mis cosas y no sé si está bien o está mal. Pero es una ventaja muy grande jugar 35 minutos contra otro que juega 10 o 15. Pero bueno, tuve la suerte de ser el mejor pasador de ese mundial y obviamente que tengo un recuerdo muy lindo y que me llena de satisfacción. Marcelo también es parte integrante y muy importante del equipo que hace que la Argentina vuelva a los Juegos Olímpicos. Con aquel seleccionado dirigido por Vecchio en el año 95, que podría hasta haber sido campeón, pero termina segundo. Ahí Marcelo tiene también otra gran actuación, más allá de lo estadístico, pero su aporte es clave incluso para repartir el juego. Marcelo, con su gran inteligencia, es, digamos, el que deja contento a todos en su justa medida. En todo lo que decís hay algo que aflora, que es nítido, que es tu amor, tu pasión por el básquetbol. Lo mío fue toda a base de esfuerzo, sacrificio, pasión, pero por hacer algo que me guste y que me apasionó mucho. Yo siempre seguí, hay un consejo de mi viejo que me dijo, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Y la verdad que no sé por qué, pero a mí me pegó mucho. Yo siempre le quise demostrar a mi papá que yo me podía mantener. O sea, es como que eso era un fuego sagrado que tenía por dentro. Con tal de estar en una selección, te rompe el alma. Después, cuando ya estás en la selección, ya te pones exquisito, ¿viste? O cosas así pasan. Por eso te digo que es mucho más difícil mantenerse y seguir creciendo después que más o menos llegás a un nivel que llegar. Marcelo, te agradezco mucho esta charla, estos minutos. Me tengo que ir, pero antes de despedirme, yo te quiero preguntar si ese amor que vos marcabas por el básquetbol, 10 años después de tu retiro, ¿sigue estando o no? Sí,
Olvídate, está adentro. Nuestra pasión no la pierdo. Yo por mí fuera hablo de básquet todos los días. Marcelo, muchísimas gracias Dale, por este un encuentro. gusto. La verdad que fue un placer. Igualmente para mí. Y bueno, espero verte pronto más metido en el básquetbol. Lo necesitamos, lo necesitamos. El camino de nuestro básquetbol ha sido construido con tiempo y con esfuerzo, con la inteligencia y el trabajo de aquellos que han sabido parar la pelota a tiempo y esperar el momento justo del zarpazo. Así han sido nuestros bases históricos, hombres generosos, pacientes y templados, pero al mismo tiempo, hombres temerarios. Faltando 10 segundos con los puntos para atrás, el equipo sin aliento no la remontaba más. Los de enfrente son más altos que las torres de Dubái, corren para todos lados y no paran de anotar. Esto es como en la vida, defenderse y atacar. El pivot se la pasa a Manu que logra anotar.